es lo que es corazón y lo que es sistema arterial. Mañana vemos el sistema venoso, capilares y vasculares. Ya chicos, entonces vemos las generalidades del aparato cardiovascular. Vemos que cómo nosotros definimos al aparato cardiovascular. Se lo define como aquel que está conformado por un conjunto de órganos que se van a encargar de distribuir y recoger la sangre por los tejidos del cuerpo, ¿no? Esa es la principal función del aparato cardiovascular: distribuir la sangre y recogerla también desde los tejidos del cuerpo. ¿Ok? Bien. Ahora, vemos que este aparato cardiovascular está compuesto por 4 estructuras. El aparato cardiovascular va a estar compuesto por 4 estructuras. La primera se denomina el famoso corazón. ¿Ya? Uno de los órganos que compone el aparato cardiovascular, chicos, es el corazón. ¿Ya? De manera general, el corazón se lo define como un órgano hueco y bastante muscular que actúa como una bomba aspirante e impelente. ¿Qué significa aspirante? Significa que llega sangre al corazón, e impelente significa que al contraerse va a bombear sangre afuera. Eso significa aspirante e impelente. Entonces, ¿cómo está compuesto el aparato cardiovascular? Número 1, corazón. Corazón es un órgano hueco y muscular. Ya no se olviden que tiene una capacidad aspirante e impelente, no actúa como una bomba. El segundo componente, chicos, del aparato cardiovascular son las arterias. Ya, las arterias, no se olviden. Las arterias son conductos musculares, chicos, musculares, ¿ya? Que se caracterizan porque, por lo general, transportan sangre hacia los tejidos, ¿ya? No se olviden, de manera general, entonces las arterias son conductos musculares que por lo general transportan sangre a los tejidos. ¿Por qué decimos por lo general, chicos? Porque no todas las arterias transportan sangre hacia los tejidos. ¿Ya? Ya lo vamos a ver. Ahora, ¿cómo se clasifican las arterias? Se clasifican desde el punto de vista histológico en 3 grandes grupos, chicos. No se olviden. Tenemos las arterias grandes o elásticas, que se llaman. Segundo, tenemos las arterias medianas o musculares. Y por último, tenemos las arterias pequeñas. ¿Ya? Tenemos 3 tipos de arterias, no se olviden: grandes o elásticas, medias o musculares y pequeñas. ¿Ok? Bien. Muy bien. ¿Cuál es el tercer componente del aparato cardiovascular? Acá. El tercer componente es las venas. Las venas forman el tercer componente del aparato cardiovascular. ¿Ok? Las venas son conductos, chicos, de alta capacitancia. ¿Ya? Este nombre, nótenlo bien: conductos de alta capacitancia. ¿Qué significa el término capacitancia? Capacitancia significa, ¿ya?, que son capaces de almacenar grandes volúmenes de sangre. Eso es capacitancia. ¿Ya? Capacitancia viene de capacidad. La capacidad es grande en las venas. Tiene alta capacidad para guardar sangre. Son reservorios de sangre las venas. Importante. ¿Ok? ¿Cuál es la principal función de las venas? Retornar la sangre al corazón. ¿No? Es la principal función. Las venas retornan la sangre al corazón. ¿Ok? ¿Cómo se dividen las venas? Se dividen en pequeñas, medianas y grandes. Ya, para que lo anoten también. ¿Y cuál es el último componente del sistema
sistema cardiovascular es los capilares sanguíneos. ¿Ya? Los capilares sanguíneos. Los capilares, chicos, son los vasos sanguíneos más pequeños que hay en nuestro organismo. ¿Ya? Son los de menor calibre. ¿Ok? Y es donde ocurre principalmente la filtración vascular. ¿Qué significa filtración vascular? Es cuando los componentes de la sangre salen del vaso sanguíneo. ¿Ok? ¿Por qué ocurren en el capilar? Porque el capilar, al tener una pared tan delgada, permite que escape líquidos del vaso. ¿Ya? Eso es importante para recordar. Bien, entonces, ya vimos el aparato cardiovascular, su principal función, ya vimos los 4 componentes, no se olviden, corazón, arterias, venas y capilares. Dicho algunas generalidades. Acá ustedes tienen en el lado derecho el aparato cardiovascular formado por el corazón en la parte central, que es un órgano hueco, actúa como una bomba, puede recibir sangre y expulsar. No se olviden, es aspirante y expulsante. Además, tenemos las arterias, o el sistema arterial también se llama, el sistema venoso y los capilares sanguíneos. Ahora, resulta que el aparato cardiovascular, ¿ya?, va a distribuir la sangre por todo mi organismo, ¿ya?, y lo hace por medio de 2 tipos de circulaciones. Yo sé que ustedes ya la conocen: la circulación mayor o sistémica y la circulación pulmonar o circulación menor. No se olviden, el aparato cardiovascular distribuye la sangre por todo mi organismo por medio de 2 tipos de circulación, ¿ya? La sistémica o mayor y la pulmonar o menor. Bien. ¿En qué consiste la circulación pulmonar, chicos? La circulación pulmonar, ya no se olviden, o también denominada circulación menor, ¿ya?, es aquella que inicia en el ventrículo izquierdo, ya inicia en el ventrículo izquierdo del corazón y termina en la aurícula izquierda, ¿verdad? Inicia en el ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda, ¿ya? Esa es la famosa circulación pulmonar o circulación menor, no se olviden, ¿ya? Es aquella que transporta la sangre desde el corazón hacia los pulmones, para que en los pulmones la sangre se oxigene, ¿no? Se oxigena. Y luego esa sangre vuelve hacia el corazón. La famosa circulación pulmonar o menor, ¿ya? Y la circulación mayor o sistémica es aquella que inicia en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha. ¿Ok? Inicia en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha. No se olviden, del ventrículo izquierdo el corazón va a bombear la sangre por todo el organismo, ¿no?, a todos los distintos tejidos. Y luego esa sangre vuelve por el sistema venoso hacia la aurícula derecha. Esa es la circulación, la famosa circulación mayor. ¿Okay? Bien, chicos. Aprovechemos esta imagen para recordar algunas cosas del corazón. No se olviden, les había dicho que el corazón es un órgano hueco, ¿ya?, y es un órgano bastante muscular. ¿Okay? Este corazón nosotros lo dividimos en 2 mitades, en una mitad derecha y en una mitad izquierda. También lo denominan corazón derecho y corazón izquierdo. No se olviden. ¿Ya? Esa división, chicos, es más que todo una división funcional o fisiológica. ¿Por qué? Porque por el corazón derecho normalmente va a transcurrir la sangre venosa, es decir, la sangre desoxigenada, es decir, aquella sangre que contiene menos cantidad de oxígeno, ¿verdad? Circula por el corazón derecho. Y por el corazón izquierdo circula la sangre oxigenada, algo
algunos la llaman la sangre arterial, que es mal llamada sangre arterial, pero por aquí discurre la sangre oxigenada, y aquí por la sangre desoxigenada, corazón derecho, corazón izquierdo. Ambos están separados por un tabique, no se olviden, el tabique interventricular y interauricular. ¿Okay? Eso es importante recordarlo. Tenemos 4 cámaras, 2 aurículas, 2 ventrículos, ¿ya? Y no se olviden que del ventrículo derecho nace la arteria pulmonar y del izquierdo la arteria aorta. A la aurícula derecha llega la vena cava superior e inferior y en la aurícula izquierda la vena pulmonar. ¿Ok? Eso es para recordar. Ahora, si ustedes, chicos, nosotros vamos a comenzar ahorita hablando del corazón. Ya vamos a comenzar hablando del corazón, de la histología y todo lo demás. Bien. Comencemos acá. Dice, generalidades del corazón, es un órgano muscular y hueco, eso ya sabemos, actúa como una bomba. Bomba porque tiene capacidad de contraerse y expulsar sangre. Es capaz de aspirar y bombear sangre. Bien. Bueno. Acá yo les hice un resumen de las principales características que ustedes tienen que recordar. ¿Ya? Es un resumen bastante corto, no es tanto un resumen anatómico, pero hay algunas cosas que uno tiene que recordar. Por ejemplo, ¿dónde se ubica el corazón? No se olviden, en el mediastino medio, entre los 2 pulmones, encima del diafragma, detrás del esternón. ¿Verdad? Las relaciones del corazón, ¿se acuerdan? De las famosas vértebras de Giacomini, o sea, esas vértebras cardíacas, también algunos la llaman, son aquellas vértebras que están relacionadas con el corazón, que van desde la vértebra torácica 4 hasta la 8. Se relacionan también con el diafragma por abajo y con la columna del esternón. Ahora, ¿cuántos compartimentos tiene el corazón, chicos? No se olviden, tiene aurículas y ventrículos. 2 aurículas y 2 ventrículos. Y esto quiero que ustedes lo noten, que va a ayudar a... Las aurículas, por lo general, tienen poca capacidad. ¿Qué significa poca capacidad? Que son capaces de contener poca sangre. Eso quiere decir, tienen poca capacidad. Además, las aurículas siempre tienen un grosor disminuido o poco grosor. Son delgadas, tienen poco grosor. ¿Ya? Y contienen bastante orificio, mucho orificio. ¿Ya? Los ventrículos, por otra parte, son más funcionales. Mauricio, ¿qué significa? El ventrículo es más funcional. ¿Qué significa eso? Significa que la verdadera función de bomba, o sea, de bombear sangre, ¿quién la cumple, chicos? ¿La aurícula o los ventrículos? Los ventrículos. Por eso decimos que el ventrículo es la estructura funcional del corazón, porque es la que en verdad se encarga de bombear sangre, ¿ya? La que se contrae y bombea sangre. Y siempre los ventrículos, chicos, tienen más grosor, la capa muscular es más gruesa. ¿Qué más? Sistema valvular. Ustedes saben que el corazón tiene un sistema valvular, chicos, ¿verdad? Tenemos 2 válvulas auriculoventriculares y 2 válvulas arteriales. Eso ya lo saben por anatomía. El sistema de conducción, chicos, el famoso sistema de conducción y excitación del corazón, está formado por, primero, nódulo sinusal y auriculoventricular, fibras internodales, el haz de His y la fibra de Purkinje. Eso ahorita lo vamos a repasar con un ejemplo. Ahora, esto es otra cosa que yo quiero que ustedes anoten. La fibra cardíaca. En el corazón encontramos 2 tipos de fibras cardíacas, o si ustedes tienen 2 tipos de células cardíacas. Encontramos 2 tipos, chicos. 2 tipos. ¿Ok? Número 1, encontramos al miocito cardíaco o simplemente fibra cardíaca. Mauricio, ¿cuál es el miocito cardíaco? Es el que ustedes conocen, ¿verdad? El que hemos llevado al tejido muscular, ¿se acuerdan del músculo cardíaco, la fibra cardíaca? Es ese. ¿Ya? El miocito cardíaco, ¿ya? Este de acá, es la célula más abundante
por lo tanto es la célula funcional, ¿no? Porque ¿quién es la que se va a contraer del miocito cardíaco? Él es el que se contrae, es la más abundante, ¿ya? Y el otro tipo de fibra o célula cardíaca que hay en el corazón se llama célula de conducción cardíaca. Es el segundo tipo de célula que contrae, célula de conducción cardíaca. No se olviden. ¿Cuál es la principal función de la célula de conducción cardíaca? Su mismo nombre lo dice: generar un impulso nervioso y conducirlo por el corazón, ¿no? Esa es su principal función, ¿ya? Y fíjense que la célula de conducción cardíaca no se contrae, no se contrae, no se especializa en contraerse, se especializa en generar un impulso y conducirlo. Y el miocito cardíaco es el que se contrae. La irrigación está dada por el sistema coronario, las arterias coronarias, ¿ya? Y las propiedades. Esto con esto vamos a acabar esta parte de la generalidad del corazón. Las propiedades. Existen 4 propiedades del corazón, chicos. Las famosas propiedades del corazón, propiedades cardíacas, ¿ya? Bien. Primera propiedad, chicos: bagmotropismo. Bagmo, con B grande, bagmotropismo. El bagmotropismo, chicos, es la capacidad que tiene el corazón de excitarse por sí sola, ¿ya? O si quieren, es la capacidad que tiene el corazón de autoexcitarse, ¿ya? Es lo mismo. Mauricio, ¿qué significa autoexcitarse? Si ustedes se ponen a pensar, ustedes no controlan sus latidos cardíacos. Eso se da de manera inconsciente, ¿verdad? ¿Por qué se da de manera inconsciente? El corazón se contrae sin que ustedes ni siquiera estén enterados, porque el corazón tiene esa capacidad de excitarse él mismo. No necesita el sistema nervioso central, él mismo lo hace. Ese es el famoso bagmotropismo, la capacidad de autoexcitarse del corazón. ¿Qué significa cronotropismo? Cronotropismo, ¿ya?, es la capacidad que tiene el corazón de excitarse cada cierto tiempo. Es muy distinto a la primera propiedad. El cronotropismo es la capacidad que tiene el corazón de excitarse cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo. ¿Qué significa eso, Mauricio? Que el corazón se excita cada cierto tiempo. Se excita, hay un latido. Luego descansa y vuelve a excitarse, si quieren, vuelve a activarse. Se activa cada cierto tiempo. Se activa, se contrae. Se relaja otra vez. Se vuelve a activar. Se vuelve a activar. Se vuelve a activar. Eso es el cronotropismo. El corazón se activa o se excita cada cierto tiempo. Mantiene un ritmo, ¿verdad? Ese es el cronotropismo. El dromotropismo es la capacidad que tiene el corazón de conducir un impulso nervioso. ¿Ya? De conducir un impulso nervioso. Capacidad de conducir un impulso nervioso. Y el inotropismo es la capacidad de contraerse. El músculo, el corazón se contrae. Esa es su cuarta propiedad. ¿Ok? Bien. No se olviden: bagmotropismo, cronotropismo, dromotropismo y inotropismo. Miren esto, chicos. Esto significa la capacidad de conductibilidad o de conducir un impulso. Si se dan cuenta, el corazón tiene la capacidad, número 1, de autoexcitarse, bagmotropismo. O sea, que su mismo sistema de conducción es capaz de generar un impulso por sí mismo. Eso quiere decir, eso es bagmotropismo. Se excita él mismo genera su propio impulso. Número 2,
el famoso cronotropismo. Este impulso se genera cada cierto tiempo. Miren, se genera una vez, se genera otra vez, se genera otra vez. Ese es el cronotropismo, cada cierto tiempo. Que el dromotropismo, la capacidad de conducir, miren, genera un impulso y lo conduce con todo el descargo. Esa es la conductibilidad o el dromotropismo, la capacidad de conducir un impulso. Y por último, luego de que se conduce el impulso, viene la última propiedad, que es la contractibilidad, el inotropismo, la capacidad de contracción. Esas son las 4 propiedades del corazón, chicos, no se olviden. ¿Ya? Magnotropismo, cronotropismo, dromotropismo y inotropismo. Estas propiedades capaz las encuentren con otro nombre, las encuentran con el nombre de excitabilidad, contractibilidad, conductibilidad, esos son otros nombres. ¿Ya? Bien. Entonces, este cuadrito, chicos, muy importante, resume las generalidades de todo el corazón. ¿Ya? Bien, acá vemos el corazón, dijimos que estaba detrás del esternón, acá deberían estar los pulmones, se encuentra entre medio de los pulmones, encima del diafragma. Y acá lo más importante, dijimos que el corazón se encuentra entre T4 y T8, ¿no? Ahí están las vértebras cardíacas y diastólicas. Bien. Las válvulas, dijimos que el corazón tenía 4 válvulas, ¿se acuerdan? Bien, chicos, yo les voy a decir lo más importante que ustedes tienen que saber de las válvulas cardíacas. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito del sistema valvular o las válvulas cardíacas. ¿Ok? Bien. ¿Qué es una válvula cardíaca? Una estructura que rodea los orificios del corazón. Ya son estructuras fibrosas que rodean los orificios del corazón. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es su función, chicos? Lo primero que yo quiero que ustedes se acuerden es la función de una válvula cardíaca. Es prohibido que se olvide. La función de la válvula es permitir el flujo de sangre unidireccional. ¿Qué significa unidireccional? En una sola dirección. ¿Ya? En una sola dirección. Esa es la función de las válvulas, chicos. Permitir el flujo de sangre unidireccional en una sola dirección. Entre paréntesis, si ustedes quieren evitar el reflujo, las válvulas evitan el reflujo de la sangre. Ok. Bien. Tenemos 2 tipos de válvulas, chicos. No se olviden. Válvulas arteriales y válvulas auriculoventriculares, o válvulas AB. Las válvulas AB son 2, tricuspidia y mitral, no se olviden. Las válvulas auriculoventriculares son aquellas que me separan la aurícula del ventrículo, ¿verdad? Acá tienen sus principales componentes. Primero, una válvula auriculoventricular siempre tiene un anillo fibroso redondeado. Poseen valvas, que son unas membranitas. Ahorita lo vamos a ver. Estas valvas tienen un borde libre y adherente. El borde adherente es aquel que está adherido al anillo fibroso. ¿Verdad? Bien. Vamos a ver acá. Ahí está, chicos. Esa es una válvula auriculoventricular. Bien. ¿Cómo está formada la válvula auriculoventricular? Número 1, un anillo fibroso que normalmente es redondeado. Segundo componente está formado por las valvas. Las valvas son como una especie de membranita, ¿no? Estas valvas ya siempre tienen un borde adherente, este de acá, el que está adherido al anillo, y un borde libre. ¿Ya? Bien. No se olviden, la válvula mitral tiene 2 valvas y la válvula tricuspidia tiene 3. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es la función, chicos, de la válvula? Permitir el flujo unidireccional. Acá arriba está la aurícula, acá abajo está el ventrículo. ¿Qué es lo que hace la válvula? Permite que el flujo sea en una sola dirección. O sea, digamos, la sangre venga desde la aurícula hacia el
ventículo, en una sola dirección. Evita que haya reflujo, no hay reflujo. La válvula solo permite que sea en una sola dirección. ¿Ok? No se olvide eso. Esa es su principal función. Bien. Y las válvulas, chicos, arteriales o sismoideas, la gran diferencia que tienen es que tienen un anillo fibroso en forma de semiluna, nada más. Como lo vamos a ver acá. Ahí está, acá abajo. Estos son los anillos fibrosos en forma semiluna, ya como una C. Y ahí se asientan las válvulas. Ahí está. Bien. Esa es la principal función, chicos. No se olviden del sistema valvular del corazón. Ahí tienen el corazón, aurícula derecha, izquierda, ventrículo. Entre la aurícula y el ventrículo, válvula auriculoventricular. Y justo en el nacimiento de la aorta, por ejemplo, esta es la válvula aórtica, y en el nacimiento de la arteria pulmonar, la válvula pulmonar. ¿Ven? Ahí están las cuatro válvulas. Y el sistema de conducción, chicos, para terminar, no se olviden, tenemos el nodo sinusal, el nódulo aurículo-ventricular, ambos se encuentran en la aurícula derecha. ¿Quién me une al nódulo sinusal y la B? Las fibras internodales. Luego viene el haz de His, rama derecha, rama izquierda y las fibras de Purkinje. Ese es todo el sistema de conducción y excitación. En anatomía, no han debido ya verlo. Sistema de conducción. Bien, chicos, a ver, miren la sangre, acá está de color negro, ¿no? Miren acá la válvula AB, permite que la sangre vaya de la aurícula al ventrículo, miren cómo cae, en un solo sentido. Y estas válvulas arteriales permiten que la sangre vaya del ventrículo a las arterias, cuando se contrae, en un solo sentido, ¿sí? Así es. Bien. Fíjense, hay algo que ustedes tienen que saber. El nodo sinusal, chicos, el nodo sinusal tiene una frecuencia de descarga entre 70 a 100 descargas por minuto, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, el sistema de excitación y conducción del corazón se activa, se propaga por todo el corazón y hace que luego el corazón se contraiga. ¿Ven? Ahora, ¿cuántas veces se despolariza o se descarga el nodo sinusal, chicos? Se descarga entre 60 y 70 veces por minuto. ¿Ven? Eso hace que hayan 60 o diré que hayan 70 a 100 latidos por minuto. Esa es la frecuencia cardíaca normal. ¿A qué se debe la frecuencia cardíaca? ¿Ya? Primero, antes que todo, ¿qué es la frecuencia cardíaca, chicos? La frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos que hay en un minuto. ¿Verdad? La cantidad de latidos cardíacos que hay en un minuto. Ahora, ¿a qué se debe que la frecuencia cardíaca sea entre 70 a 100 latidos por minuto? Se debe al nódulo sinusal. El nódulo sinusal se va a descargar 70 a 100 veces por minuto. Cada vez que se descarga hay una contracción. Se descarga otra contracción. ¿Ves? Entonces, el nódulo sinusal al descargarse entre 70 a 100 veces también va a ocasionar 70 a 100 latidos en un minuto. Por ejemplo, ¿ya? Este es considerado el famoso marcapasos en el corazón. ¿Ya? Bien. Ahora sí, chicos, vamos a lo que nos interesa, la parte de introducción. Primer dato importante, no se olviden que la pared del corazón va a tener 3 capas, ¿verdad? Epicardio, miocardio y endocardio, ¿no? De afuera hacia adentro. Epicardio, miocardio y endocardio.
acá tienen imagen esquemática, chicos. Acá está el corazón, acá está el ventrículo, su cavidad ventricular. Y miren, acá le señala la pared del ventrículo y acá se lo está agrandando. No se olviden, chicos, de afuera hacia adentro, dentro. Acá está el color amarillo, es el epicardio. No se olviden. Luego tengo una gran capa gruesa, una capa de bastante grosor que se llama el miocardio y la más interna se llama el endocardio. ¿Ok? No se olviden. Epicardio, miocardio y endocardio. ¿Ok? 3 capas. Bien. El epicardio, chicos, ya. Esto es lo más importante que ustedes tienen que tomar apuntes. El epicardio es considerada la hoja visceral del pericardio seroso. Yo creo que por anatomía, ustedes recuerdan que el pericardio tiene 2 hojas, ¿no? O 2 capas. Una hoja visceral y una hoja parietal, ¿se acuerdan? Por anatomía, el pericardio tiene 2 hojas, hoja visceral y hoja parietal. La hoja visceral del pericardio, o sea, aquella que está prendida al corazón, esa es la que nosotros denominamos el epicardio. El epicardio es la hoja visceral del pericardio seroso. ¿Okay? ¿Cómo está formado el epicardio, chicos? Se lo coloco de color rojo para que nunca se olvide. El epicardio está formado por mesotelio. ¿Qué era el mesotelio, Mauricio? Si se recuerdan, el mesotelio era un epitelio simple blanco o simple escamoso. ¿Se acuerdan? Mesotelio. ¿Y cuál es el segundo componente del epicardio? Un tejido conectivo laxo, que hay debajo. ¿Ya? Ese tejido conectivo va a poder contener vasos sanguíneos, nervios, pero sobre todo, chicos, anoten esto, tiene mucho adipocito, o sea, mucho células adiposas. ¿Ya? Esos son los 2 componentes, chicos, del epicardio, no se olviden. Tiene un mesotelio o un epitelio simple plano, si quieren, y un tejido conectivo laxo que contiene vasos sanguíneos, nervios y adipocitos. ¿Ok? Bien. Y el miocardio, chicos, que es la segunda capa del corazón, ¿qué contiene, Mauricio, el miocardio? El miocardio está formado netamente por músculo estriado cardíaco. ¿Ya? Músculo estriado cardíaco. ¿Se acuerdan? Es ese el que nosotros hemos estudiado en tejido muscular, ¿no? El músculo cardíaco. El miocardio, que es la segunda capa del corazón, la capa intermedia, está formada por músculo cardíaco. No se olviden, el miocardio auricular suele ser más delgado que el miocardio ventricular. ¿No? O sea, la pared muscular de la aurícula es más delgada que el ventrículo. ¿Ya? No se olviden eso. Ahí tienen, chicos. Esa es la histología del famoso del corazón, así como se ve. ¿Ya? Miren. Imagínense que nosotros vamos a agarrar, este es el corazón, ¿ya? Este es el corazón, chicos. Imagínense que nosotros vamos a agarrar un trocito de acá abajo, de acá abajo, un trocito de la pared del ventrículo, ¿ok? No se olviden. Lo que está abajo es lo que está hacia afuera, ¿no? Corresponde con la parte externa, y lo que está más arriba corresponde con la parte interna del corazón. Eso quiero que no se olviden. Estamos viendo esto. Esta pequeña partecita del ventrículo, vamos a ver todas sus capas, cómo se ve histológicamente. ¿Ya? Esa imagen no se olvide. Se la van a grabar y acá lo tenemos. No se olviden, acá abajo está la parte externa y acá arriba está la parte interna.
esto es la pared del corazón. ¿Cuántas capas tiene la pared del corazón? La más externa se llama epicardio. ¿Qué contiene, se acuerdan, el epicardio? Eso, un mesotelio, ¿se acuerdan? Acá está el mesotelio, miren chicos. ¿Qué es el mesotelio, se acuerdan? Es un epitelio simple. Claro, ahí está su núcleo, ¿eh? Ese es su núcleo. El mesotelio es un epitelio simple plano. Ahí le dibujo, estos son los núcleos de la célula, pero ahí se la dibujo. ¿Ven? Un epitelio simple plano. Ahí está. Ese es el mesotelio. Ese es el primer componente del epicardio, ¿se acuerdan? Mesotelio, epitelio simple plano. Segundo componente, ¿cuál era? Un tejido conectivo laxo que puede contener vasos sanguíneos, nervios, pero sobre todo contiene mucho adipocitos. ¿Ok? Bien, vamos viendo. Esto de acá son vasos sanguíneos. Esto de acá. Esta es una arteria y esta es una vena. ¿Ya? Mauricio, ¿qué arterias y venas serán esas? Son las arterias y venas que irrigan al corazón. ¿Cuáles son las que irrigan al corazón? Las arterias coronarias, ¿no ven? Y su rama. Son estas mismas, arterias y venas. Mauricio, ¿cómo me doy cuenta cuál es una arteria y una vena? Las venas siempre son dilatadas y no tienen forma como colapsada, ¿ven? Son dilatadas. Las arterias tienden a ser circulares porque tienen un músculo liso bien definido, una capa muscular. Las arterias son circulares, las venas siempre tienden a ser dilatadas. ¿Ya? Estos de acá son capilares sanguíneos, vasos sanguíneos pequeños, y todo lo demás es tejido conectivo, y acá tenemos los adipocitos. ¿Cómo reconozco al adipocito? Fácil, porque los adipocitos son células que tienen sus núcleos excéntricos, ¿ven? Unos núcleos excéntricos, una pequeña capa de citoplasma y todo lo demás es grasa. El 95% del adipocito es grasa, triglicéridos. Y la grasa no se tiñe al microscopio, aparece blanco, una imagen blanca, no se tiñe. Todos estos son adipocitos, ¿ven? Así está formado, chicos, el epicardio, no se olviden. Mesotelio, el tejido conectivo donde hay vasos sanguíneos, nervios y adipocitos. ¿Ya? ¿Para qué sirven los adipocitos, chicos? El corazón, al ser un órgano noble, los adipocitos funcionan como una almohadilla que amortigua. ¿Ya? Bien. Ahí tienen. Entonces, eso es, chicos. Eso es para que no se olvide. ¿Ok? Bien. Ahora, seguimos con la siguiente capa. Bien, ahí les remarco, el epicardio está formado por tejido conectivo que tiene adipocitos y vasos sanguíneos. Ahí tienen los vasos sanguíneos y ahí tienen los adipocitos. ¿Verdad? Ahí lo agrandamos si quieren. Eso es lo que está formado el pericardio, el epicardio, ¿no? Formado por tejido conectivo donde hay abundantes adipocitos y tienen vasos sanguíneos que pueden ser arterias o venas. Y el mesotelio. ¿Cuál es la segunda capa del corazón? El miocardio. En el miocardio encontramos músculo cardíaco. ¿Ya? Y el músculo cardíaco, chicos, fíjense, puede aparecer en dos tipos de corte. En un corte longitudinal o en un corte transversal. Este es un corte longitudinal, chicos. Y este es un corte transversal del músculo cardíaco. Corte transversal, corte longitudinal. ¿Ok? Bien. Ahí miren cómo está formado el miocardio, netamente por músculo cardíaco, por fibras cardíacas, o sea, células cardíacas. Nada. ¿Ven? Ahí está. Si ustedes recuerdan, chicos, cómo eran las células cardíacas, cuáles eran sus características, ¿se acuerdan? Ramificadas y solo tienen un. Ajá, exactamente. Miren, la célula cardíaca, acá les dibujo una
Las células cardíacas tendían a ser cilíndricas, ¿se acuerdan? Son cilíndricas, tienden a ser ramificadas, obviamente tienen sus estrías transversales, ¿no? Tienen un solo núcleo, como dijo su compañera, tienen un solo núcleo, ¿ya? Y no se olviden que las células cardíacas se unen con otras células cardíacas por medio de los discos intercalares. Eso es lo que encontramos en el núcleo cardíaco, chicos. Fibras cardíacas con un solo núcleo cilíndrica. Este es el disco intercalar, disco intercalar. Eso. O sea, la histología es fácil de conocer. ¿Sí o no? ¿Y cuál es la capa más interna del corazón? Se llama el endocardio. Y el endocardio, chicos, acá no tienen que prestar atención. El endocardio, chicos, está formado por, a su vez se subdivide en 3 capas. ¿Ya? No se van a olvidar. El endocardio se subdivide en 3 capas, chicos. La capa más interna se llama el famoso, la capa más interna está formada por endotelio y tejido conectivo laxo. ¿Se acuerdan qué era el endotelio, chicos? Es un epitelio simple plano. La capa intermedia del endocardio, ¿ya?, está formada por tejido conectivo denso y sobre todo encontramos células musculares lisas, ¿ya? Lisas. ¿Ok? Si alguna vez a ustedes le dicen, en el corazón podemos encontrar células musculares lisas, ustedes le van a decir, claro que sí, se puede encontrar, y específicamente en el endocardio podemos encontrar células musculares lisas. ¿Ya? El corazón no es solamente músculo cardíaco, también encontramos células musculares lisas. Y la capa más externa, chicos, esta es la que yo quiero que ustedes se recuerden siempre. La capa más externa del endocardio también se llama, miren cuál es otro nombre, capa subendocárdica. ¿Y por qué es tan importante acordarse de eso? Porque el sistema de conducción y excitación del corazón se encuentra localizado ahí, en la capa subendocárdica. ¿Ya? La fibra de Purkinje, el nodo sinusato, se encuentra ahí, en la capa subendocárdica. ¿Ya? Por eso es tan importante acordarse. A ver, veamos a nuestro esquemita. Veamos acá. Habíamos dicho que la capa más externa era el epicardio formado por mesotelio, un epitelio simple plano y tejido conectivo con adipocitos, vasos sanguíneos. La capa del medio era el miocardio. Este es un corte transversal de células cardíacas y este es un corte longitudinal. Ahora tenemos, miren, acá las instrucciones señalé con una línea. Aquí para arriba es el endocardio. Este es el endocardio, la capa más interna del corazón. El endocardio dijimos que se subdivide en 3, ¿se acuerdan? Bien, la capa más interna, cuando digo más interna me refiero a la que está más cerca de la cavidad, ya sea la cavidad auricular o ventricular, más interna, está formada por endotelio. ¿Se acuerdan lo que le dije? Las células endoteliales. ¿Ven las células planas? Acá está su núcleo, un núcleo aplanado. Estas son células endoteliales, son células planas. Ya no se olviden, la capa más interna del endocardio está formada por endotelio, células planas. ¿Ya? La capa intermedia está formada por tejido conectivo denso y podemos encontrar fibras musculares lisas. Y la capa más externa, así se llama, el endocardio, ¿ya?, esa que está próxima al miocardio, ¿eh?, aquella porción del endocardio que está más próxima al miocardio, está acá. Esta, chicos,
es la que se denomina la capa subendocárdica. ¿Y cuál es lo más importante que me tengo que acordar? Que aquí se encuentra el sistema de conducción y excitación del corazón. Estas células, chicos, que parecen unas células monstruosas, así grandes, miren, comparen estas células con estas, muy distintas. Estas células son las células que pertenecen al sistema de conducción y excitación del corazón. ¿Ya? Si quieren, estas son las células o fibras de Purkinje. ¿Ya? Esta es la. Ahí se encuentra, ahí se lo conoce. ¿Cómo yo identifico la célula de Purkinje? La célula de Purkinje o las fibras de Purkinje siempre tienden a ser más grandes que las fibras cardíacas, más grandes, y además tienen una coloración más pálida. Es pálida su coloración, son bien claritas. Ese rasgo histológico, chicos, que les estoy dando es el más importante que ustedes tienen que saber para reconocer una de otras. ¿Ya? Espero que lo estén notando. Las fibras de Purkinje o las células que se especializan en la conducción, estas de acá, son grandes, chicos, son grandes y su citoplasma es pálido. ¿Ya? Mauricio, ¿por qué el citoplasma de la célula de Purkinje es pálido y el de la célula cardíaca es bien colorido, bien oscuro? Porque la célula cardíaca tiene miofibrila, o sea, las proteínas contráctiles. ¿Ves? Las células cardíacas se contraen, tienen miofibrila contráctil. Las miofibrillas son las que le dan esa coloración tan rojiza, oscura. Pero las células de Purkinje carecen de proteínas contráctiles, no tienen miofibrila. Por eso es que son pálidas, porque no se tiñen. Por eso es ese rasgo histológico tan importante. ¿Ya? Estas células no tienen proteína. Su especialidad no es contraerse. ¿Ya? Su especialidad es conducir el impulso nervioso por el corazón. ¿Okay? Eso es. Entonces eso es lo que ustedes tienen que acordarse de las tres capas del corazón. Las famosas tres capas del corazón. Cardio, miocardio y pericardio. Ahí están las fibras de Purkinje, ahí se las señalo, esas grandes, con citoplasma grande y pálido. Y a ver, vamos a ver una imagen del corazón. Esta es una imagen histológica panorámica del corazón, chicos. Acá donde está mi puntero es la parte más interna, digamos es la cavidad ventricular, la parte más interna. ¿Ya? Esto de acá. Es decir, aquí está el endocardio y todo lo demás es el miocardio. La capa más interna, endocardio y miocardio. El pericardio no se lo ve. Ahí les señalo, les divido con una línea, esto es endocardio y todo esto es miocardio. ¿Se dan cuenta la coloración que es distinta? Más oscura, más clarita. Vamos a ver más de cerca. Miren más de cerca la imagen. Lo mismo, con una línea negra dividimos endocardio de miocardio, capa más interna y más externa. Acerco esto para que vean y comparen, comparen. Fíjense, todos estos de acá, todo el miocardio, no se olviden que están constituidos por fibras cardíacas. ¿Qué coloración tiene? Una coloración más rojiza, oscura, más intensa, porque las fibras cardíacas tienen miofibrila, por eso tienen una coloración más intensa. Mauricio, ¿y dónde están sus estrías de la fibra cardíaca? No se las ve porque este es un corte transversal, ya es un corte transversal. Dicho de otra manera, es este corte, para que no se olviden, es este corte, así la estamos viendo, un corte transversal, no es el miocardio, ¿ya? Un corte transversal. Pero fíjense, comparen esto con estas células acá. Miren estas células más grandes, con núcleos centrales, acá tengo una,
Acá tengo otra, miren, junto con esta otra. Comparen esas células que son grandes, voluminosas y con un citoplasma pálido en comparación con esto. Es distinto. Estas células de acá se llaman las famosas células o fibras de Purkinje. Son todas estas que están en el grupo, estas de acá, estas, son las famosas fibras de Purkinje. Son un citoplasma más claro, más pálido y son grandes. ¿Ya? Esas son las famosas células de Purkinje. En comparación con esto. ¿Ven? El endocardio, si ustedes se recuerdan, se dividía en tres capas, ¿se acuerdan, chicos? En una capa más interna, formada por endotelio, en una capa intermedia, ¿se acuerdan? En una capa intermedia, acá la vamos a ver. La capa más interna estaba formada por endotelio. Esta capa intermedia, formada por tejido conectivo denso y células musculares lisas, y una capa más interna o más externa, la que está pegadita al miocardio. Esta se llamaba la capa subendocárdica. ¿Y qué se encuentra en la capa subendocárdica? La fibra de Purkinje o las células conductoras. ¿Ya? El endocardio, chicos, tiene tres capas. Es la capa intermedia, la interna y la más externa o capa subendocárdica. Y ahí está mucho más de cerca, chicos. Este es el miocardio y este es el endocardio. ¿Ya? Todas estas son las células de Purkinje, estas que son grandes, pálidas, todas estas de acá, esta. ¿Ya? Acá miren, bien en la parte interna tengo las células endoteliales. Ahí no la vamos a ver. Ahí están las células endoteliales. Yo solamente alcanzo a ver sus núcleos, miren, sus núcleos alargados. 1, 2, 3, 4. Acá tengo otro. Todos esos son núcleos de células endoteliales. Son células planas, un epitelio simple plano. ¿Ok? Bien. Por debajo debería tener una capa de tejido conectivo con algunos núcleos de células musculares lisas y luego esta capa que está más próxima al miocardio es la capa subendocárdica, donde tengo las células de Purkinje. Acá se ve una célula de Purkinje bien grande con su núcleo, son células con citoplasma bastante pálido. Eso es lo que encontramos en el endocardio. ¿Okay? Ese es el pericardio. Miren, como yo me doy cuenta rapidito que es el pericardio, porque el pericardio estaba formado por ¿qué dijimos? ¿Se acuerdan? Pero no pericardio, sino el epicardio, la capa más externa, que era la hoja visceral del pericardio. ¿Se acuerdan lo que les dije? Tenía dos componentes. El mesotelio, miren esta línea acá afuera, es un epitelio simple plano, y lo que sobra es un tejido conectivo que contiene vasos sanguíneos, nervios y adipocitos. Todas estas imágenes blancas que ven son adipocitos. Todo es adipocito, este es un vaso sanguíneo. Probablemente sea una vena mediana, debido a que está bien dilatada. Todos estos son puros adipocitos. Así se ve el epicardio. Es muy distinto, no se olviden, al endocardio. Muy distinto. ¿Ya? Obviamente esto es el miocardio, ¿no? Ya comienza acá las fibras cardíacas. Epicardio. Y bueno, y para que ustedes recuerden, eso es, así se ve la fibra cardíaca, ¿no? Lo que les decía. ¿Cómo se ve al microscopio óptico la fibra cardíaca? ¿Se acuerdan? Una fibra muscular cardíaca, son acidófilas, bastante rosadas, son ramificadas, o sea, en un solo núcleo, ¿se acuerdan? Que es central. Es para que recuerden. Y los discos intercalares. Esa es una imagen igual del miocardio, bien característica. Todas esas son fibras cardíacas, todas.
núcleo central, bien acidófila o rosadita, ¿ya? Y ahí apenas se ve los discos intercalares. Acá, ¿no? Apenas una línea medio, apenas. Que sea un disco intercalar, ahí tienen otro, apenas hay cosas. Todo esto es miocardio, pura célula muscular cardíaca. Bien chicos, eso vendría a ser lo que sería todo lo que es el corazón. ¿Ya? Vamos a descansar unos 5 minutos y vamos a terminar con las arterias y con eso acabamos la clase pequeña. Lo primero, no se olviden que tanto las arterias como las venas tienen 3 capas en común. ¿Okay? Estas capas en común de afuera hacia adentro, desde la parte más externa hacia adentro, son desde la luz del vaso hacia afuera, vale decir, por ejemplo acá, que tienen un vaso sanguíneo, desde la luz vendría a ser desde aquí adentro hacia afuera. Las capas son la íntima, la media y la intersticia. ¿Ya? Tanto las arterias como las venas tienen estas 3 capas en común. No se olviden. ¿Ya? La más interna, que es la capa íntima, está formada por 3 componentes. Número 1, está formada por un endotelio, chicos, que no se olviden que es un endotelio simple plano. ¿Ya? Está formada por una lámina basal o membrana basal de la célula endotelial mismo y por un tejido conectivo subendotelial, ¿ya? Un tejido conectivo laxo. Estos 3 chicos van a formar la íntima, la capa íntima más interna. ¿Ya? Resulta que sobre todo esto aplica para la arteria mediana o muscular y para la arteria pequeña. En estos dos chicos, en la arteria mediana y en la arteria pequeña, nosotros en la íntima vamos a ver una pequeña membrana de fibras elásticas. ¿Okay? A eso se le denomina la membrana limitante interna. No se olviden. ¿Ya? Entonces, primer dato importante que yo quiero que ustedes anoten con rojo: la membrana limitante interna es bien visible en las arterias medianas y pequeñas. No se olviden, piensa mucho. ¿Ya? Es una membranita de fibras elásticas. ¿Ya? La capa media de los vasos sanguíneos, tanto la arteria como la vena, está formada por células musculares lisas, puras células musculares lisas organizadas en capas concéntricas, o sea, en capas circulares. ¿Ya? Entre medio de las células musculares lisas, miren lo que les coloco acá en color rojo, encontramos fibras elásticas y fibras reticulares. No se olviden. ¿Okay? Y la capa adventicia, que es la más externa, está formada por tejido conectivo denso. Es decir, que ahí voy a tener fibras colágenas de tipo 1. ¿Ya? Además, la adventicia, chicos, tiene pequeños vasos sanguíneos y nervios que nutren e inervan a los vasos sanguíneos. Eso se llama la vasa vasorum y nervi vasculares. Si ustedes les preguntan qué es la vasa vasorum y qué son los nervios vasculares, son aquellos vasos sanguíneos y nervios que nutren e inervan a los vasos sanguíneos. ¿Ya? Los vasos sanguíneos también tienen sus propios vasitos que los nutren a sus células y también tienen sus propias terminaciones nerviosas. ¿Okay? Es importante.
se olviden, el vasa vasorum y el nervio vascularis se encuentra en la adventicia. ¿Ok? Prohibido leerse. Veamos ahí. Ese es un vaso sanguíneo, chicos, que está seccionado. Miren, la íntima, ¿cómo está formada la íntima? ¿Se acuerdan? Está formada primero por una capa de células endoteliales, ¿ya? Endoteliales, células planas. Segundo, de color, este color un poco más clarito, era la lámina o membrana basal, ¿se acuerdan? De las células endoteliales. Y tercero, tengo un tejido conectivo, ¿se acuerdan? Tejido conectivo subendotelial. Y yo les dije que a veces, sobre todo en las arterias medianas y pequeñas, vamos a encontrar muchas fibras elásticas, formando algo que se denomina la membrana limitante interna, o membrana elástica interna, de color amarillo. ¿Ya? Todo esto es la... Luego viene la capa media, miren. La túnica media está formada solamente por zonas musculares lisas, que son estas células aplanadas, de color rosadito. ¿Ven? La túnica media. Y la más externa es la túnica adventicia. Pero antes de la túnica adventicia, chicos, yo tengo otra capa de fibras elásticas que se denomina la membrana limitante externa. ¿Ya? No se olviden que en los vasos sanguíneos tenemos dos membranas limitantes. Esto se lo preguntan siempre. La membrana limitante interna me separa. ¿Qué me separa? Me separa la íntima de la capa muscular y la membrana limitante externa, la muscular de la adventicia. ¿Ya? Bien. Muy bien. Acá tenemos otra imagen. Acá arriba tenemos una imagen histológica, chicos, una arteria y una vena. ¿Ya? Ahora les voy a decir cuáles son las diferencias entre la arteria y la vena. Eso es lo que vamos a ver ahora, la diferencia. Primero, ¿cómo identifico una arteria de una vena desde el punto de vista histológico? Las arterias, número uno, suelen ser más gruesas. Las venas suelen ser más delgadas. Las arterias son gruesas, las venas son delgadas. Segundo, las arterias suelen ser circulares. Las venas suelen ser dilatadas. ¿Okay? Y las arterias suelen ser circulares. ¿Okay? ¿A qué se debe que las arterias sean circulares? Porque las arterias ¿ya? Tienen una capa muscular más desarrollada. Siempre las arterias tienen una capa muscular más desarrollada. Esa es su tercera característica. Las arterias tienen una capa muscular más desarrollada en relación a las venas. La capa muscular, chicos, es la que le da esa forma circular a las venas. ¿Ya? La que le permite tener esa forma. Ahí está. Histológicamente, así vemos una arteria, chicos. Les vuelvo a decir cuáles son las capas de la arteria. No se olviden. De la arteria y de la vena en común. Número uno, tenemos esta que está de color lila, que se llama la íntima, la que está cerca de la luz. La íntima está formada por células endoteliales, la membrana basal de las células endoteliales y una capa de tejido conectivo laxo. Esto que está de color lila bien oscuro son las células endoteliales. Vale decir, son un epitelio simple plano. ¿Ya? Esto que está acá abajo de color lila más clarito es el tejido conectivo subendotelial. Es un tejido conectivo laxo. Y por último, no sé si ustedes pueden observar, miren, hay como unas líneas rojas, como si fueran una serpiente, una vigorita, una línea roja. Esa línea roja representa a la famosa membrana limitante interna. Es una capa de fibras elásticas que me separa la íntima de la media, la membrana limitante interna. ¿Quiénes tienen bien desarrollada la membrana limitante interna? Dijimos, la arteria mediana y
de arterias pequeñas. Ellas dos se las nota clarísimo en la membrana limitante interna. Son bien visibles. No se olviden, es un desayazo. Segundo, miren, capa muscular o túnica media o túnica muscular. Está formada ¿por qué? Por células musculares lisas, organizadas en capas concéntricas. ¿Y qué más puedo encontrar entre medio de las células musculares lisas? ¿Se acuerdan? Fibras reticulares y fibras elásticas. Estas que están de negrito son fibras reticulares y bueno, entre medio debería haber fibras elásticas. Y la capa más externa se llama túnica adventicia, formada por tejido conectivo denso y además, obviamente vas a encontrar fibras de colágeno tipo 1, y también puedes encontrar vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas, los vasoros y el nervio vascular. No se olviden. Esas son las tres capas. Lo mismo, chicos, miren con las venas. Miren las venas, cómo suelen ser más dilatadas. Esta es la capa de células endoteliales de la íntima. Este es el tejido conectivo subendotelial. Todo esto en la íntima. Y miren la capa muscular o túnica media, es delgada. El componente muscular o músculo liso es siempre delgado. La adventicia en las venas siempre es más grande. ¿Ya? No se olviden. La adventicia es de mayor grosor en las venas que en las arterias. Y la muscular es más delgada en las venas que en las arterias. ¿Ya? No se olviden esas diferencias, chicos, entre arteria y vena. Es muy importante. Entonces, si comienzan con las arterias, ¿cuántos tipos de arterias, chicos, tenemos? Tenemos tres tipos de arterias. Arterias grandes, medianas y pequeñas. Mauricio, ejemplo de arterias grandes, que ahora en su examen le pregunten arterias grandes, ejemplo de arterias grandes son, por ejemplo, arterias aorta, ya sea el segmento ascendente, el callado o la aorta descendente, ¿ya? La arteria pulmonar también es una arteria grande, ¿ya? Y sus principales ramas. ¿Cuáles son las principales ramas de la arteria aorta? En el callado, ¿se acuerdan? Se desprenden tres ramas. El tronco, brachiocefálico, la arteria subclavia, y uno va. Ya. Entonces, chicos, los principales ramos del callado aórtico también son arterias grandes. La arteria carótida común es una arteria grande. La arteria carótida interna, externa, son también arterias grandes. Las arterias femorales, que son las ramas terminales de la arteria aorta abdominal, ¿ya? También son arterias grandes. ¿Ok? Todas esas son arterias grandes. Son aquellas que miden más de 1 centímetro de diámetro. O por lo menos eso. ¿Ok? No se olviden, arteria aorta, el tronco brachiocefálico, la arteria subclavia, la carótida común, carótida externa, carótida interna, arteria femoral, son ejemplos de arterias grandes. Cuidado que es una pregunta así, una pregunta rara. ¿Cuáles son las arterias medianas? Son todas aquellas que son las más numerosas, los ramos colaterales, ¿no? ¿Cuáles son los ramos colaterales de la arteria, por ejemplo, carótida externa? ¿Se acuerdan? Claro, la arteria, si quieren, teníamos la tiroidea, no recuerdo si era superior, inferior, la arteria lingual, la arteria facial, no me acuerdo más. Todos esos ramos de la arteria carótida externa son arterias medianas, son los ramos colaterales. ¿Ya? Todos aquellos esos ramitos más pequeños, puras arterias medianas. Normalmente son las más numerosas. ¿Ok? Y por lo general las arterias pequeñas, chicos, no tienen nombre, son muy pequeñas, como para ser visibles macroscópicamente, o sea, lo humano, son muy pequeñas. ¿Ya? Bien. Vamos a ver las arterias grandes, chicos, las que tienen mayor a 1 centímetro de diámetro. ¿Ya? También se llaman arterias elásticas. ¿Ya? ¿Por qué se llaman arterias elásticas? Porque tienen muchas fibras elásticas. Tienen muchas fibras elásticas.
¿Ok? Bien, al igual que cualquier otra arteria, tiene tres capas, ya saben, íntima, muscular y adventicia. Siempre, las tres capas las van a encontrar siempre. Bien, la íntima se va a caracterizar por tener sus famosas células endoteliales que ahí vimos, su tejido conectivo subendotelial, ¿ya? Y la lámina limitante interna, o la limitante elástica interna, lo mismo, es fenestrada. Fenestrada quiere decir que tiene agujero, es como perforada. Miren, fíjense como un quesito, ¿eh? Ahí está, y tiene huequitos. Eso es fenestrada. Una lámina que está con huequitos, perforada. Eso es fenestrada. ¿Ok? Pero lo que yo quiero que anoten es que la limitante elástica interna es poco visible en la lámina, en las arterias grandes. Poco visible. Casi no es visible. Ya no se la van a ir. Eso es importante para nosotros. ¿Ok? Bien. Entonces, las arterias grandes, chicos, son aquellas que miden más de 1 centímetro de diámetro, que tienen sus tres capas, no se olviden, íntima, muscular y adventicia. La más interna, que es la íntima, está formada por células endoteliales, tejido conectivo laxo, subendotelial, y su lámina limitante elástica interna, que por lo general no es visible. La capa muscular, esto es importante que lo anoten, por eso lo coloco de rojito. La capa muscular, chicos, o túnica muscular de la arteria grande, tiene múltiples capas de células musculares lisas. La capa muscular, chicos, en las arterias grandes es gruesa, bien gruesa, bien gruesa. Son múltiples capas, chicos, múltiples capas. Y acá lo que quiero que anoten ustedes, el detallazo muy importante. Las capas del músculo liso están intercaladas con láminas de elastina, o sea, láminas elásticas, ¿ok? O láminas de fibras elásticas. Están intercaladas entre medio. Eso quiero que ustedes anoten, chicos. Entre medio de las zonas musculares lisas hay fibras elásticas abundantes. Eso es importante. Por eso es que la arteria grande también se llama arteria elástica, porque tiene muchas fibras elásticas. ¿Ya? Y la adventicia, chicos, para que lo anoten, la adventicia, no se olviden, es un tejido conectivo denso y va a contener fibras colágenas de tipo 1 y fibras elásticas. ¿Ya? Además tiene dos principales células, fíjense, fibroblastos y macrófagos, y contienen los vasovasoros, mineros y vasculares que ya lo dije. ¿Ok? Así se ve, chicos, una arteria grande, ¿bien? Esa es una arteria grande. Todo lo que ustedes están viendo, el mayor componente de la arteria grande es la túnica media muscular, ¿bien? Gruesa. Esta es la luz de la arteria, que es siempre circular, circular, no se olviden, toda la arteria. Vamos acercando nomás, ahí tienen la pared de la arteria, estamos agarrando un pedacito de la pared, no estamos muy grande. Esta es la luz, acá estuviera la íntima, esta es la media muscular y por fuera la adventicia. Miren, lo vamos a acercar más de cerca. Miren, chicos, ahí está. Esa es la famosa arteria. Miren, les resalto. Ahí les marco el color negro, la íntima y la muscular. Íntima, muscular. Y para que vean lo que están detrás, ahí lo acercamos un poco más. Ahí está, para que lo vean lo que están más allá. La íntima está formada por, ¿se acuerdan? Células. ¿Qué tipo de células son la íntima? Endoteliales, ¿no? Son planos. Ahí está. Esos son los núcleos de las células endoteliales. ¿Okay? Esta es una célula endotelial, otra. Células endoteliales. ¿Y qué más tenemos? Un tejido conectivo laxo subendotelial. Viene la túnica media muscular, chicos. Miren. La túnica media está formada por células musculares lisas, varias capas. Pero entre medio de las células musculares lisas, ¿qué tenemos? ¿Ven estas que parecen como unas
figuritas serpenteantes? Esas son las fibras elásticas, chicos. ¿Ven? Entre medio de las células musculares lisas, fibras elásticas, altísimas, en gran cantidad. Por eso yo les dije en sus apuntes, la túnica media formada por células musculares lisas entremezcladas con fibras elásticas. Ahí está. Esas son las fibras. Ahí más de cerca, ¿no? Ahí están las células, las famosas células del endotelio, las células endoteliales, una pequeña capita acá del tejido conectivo y la túnica muscular. Todos estos son núcleos de células musculares lisas y las fibras elásticas. Células endoteliales y las fibras elásticas, resaltantes entre las células musculares lisas. Esa es una arteria mediana, chicos. La mediana. ¿Cuál es la característica de la arteria mediana? Miren, la íntima también está formada por células endoteliales, tiene su tejido conectivo laxo y lo que quiero que resalten y escriban, la limitante elástica interna es bien visible, no se olviden. Y otro dato también es importante, chicos, la capa muscular, ¿ya? O túnica media de la arteria mediana, tiene muchas capas de músculo liso. Pero miren el datazo importante, chicos, en comparación de la arteria grande, tiene poca cantidad de tejido elástico, fibra elástica. No se olviden, la túnica media, la túnica muscular de las arterias medianas tiene músculo liso, pero poca cantidad de fibra elástica. No se olviden. Ese es un detallazo importante. Y la adventicia está formada por lo mismo, tejido conectivo denso, tiene fibras colágenas, fibroblastos y podemos ver algunos adipositos. Veamos acá, chicos. Acá está la imagen de la arteria mediana. Fíjense, ahí yo les señalo, le remarco la íntima, la media y por fuera la adventicia. Íntima, media y adventicia. Y acá lo vamos a acercar. Miren, chicos, yo creo que la logran ver más o menos, por si acaso es la luz de la arteria media. Esto es la íntima, la media y por fuera la adventicia. Yo creo que logran ver la lámina limitante, ¿no? La membrana limitante interna. A ver, es esta que está de color rosadito, más intenso, parece como una viborita. Siempre bien visible. Acá en esta imagen más cerca la pueden ver mejor. ¿Ven? Esto de color rosado e intenso es la limitante elástica interna. ¿Qué más tenemos en la íntima? Tenemos un endotelio, el endotelio simple plano, y por fuera tenemos la capa, la famosa capa o la túnica media muscular. ¿Ven? Todas estas son células musculares lisas. Esta de acá, puras células musculares lisas. Pero ¿cuál es la gran diferencia, chicos, con el anterior dibujo? Fíjense ese dibujo y compárenlo con el de acá. ¿Cuál es la gran diferencia? En una arteria grande o elástica tengo muchas fibras elásticas. Se ven claramente las fibras elásticas entre medio. Pero no se olviden que en la arteria mediana la capa muscular no tiene fibras elásticas. Parece, no se ve mucho. Ese es un detalle importante, ¿no? Son pequeños detalles, chicos, que de verdad se nos preguntan, porque son detalles que te ayudan a diferenciar uno de otro. Y por fuera vamos tenemos la misma. Para terminar, chicos, vamos a ver las arterias pequeñas
La arteria pequeña es esta de acá, ustedes están viendo. Se va a caracterizar sobre todo porque la capa muscular tiene entre 6 a 8 capas de músculo liso. Acá encontramos entre 6 a 8 capas, poca cantidad. Ya esta es la famosa arteria pequeña. Eso es lo único que varía, chicos. La famosa capa de músculo liso entre 6 a 8. Esta de acá, chicos, es una arteriola, miren. Fíjense si ustedes la comparan esta con esta. Miren, esta es más gruesita, tiene entre 6 a 8 capas de músculo liso. Esta es una arteriola. Pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre una arteria pequeña y entre una arteriola, chicos? Esta es una arteria pequeña. Esta es una arteriola. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en la capa del músculo liso. La arteriola tiene ya solamente entre a 1 a 2 capas de células musculares lisas. 1 a 2 capas. Y la arteria pequeña tiene entre 6 a 8 capas de músculo liso. Esa es la gran diferencia. La cantidad de capas de músculo liso que tiene la túnica muscular. Acá hay entre 6 a 8 y acá entre 1 a 2. ¿Ven? Más delgadito. Estas de acá son las células endoteliales, chicas. Estas de acá. De la arteriola. Esta es la capa muscular, formada por 1 a 2 capas de células de músculo liso y por fuera ya tienen la arteria. Esa es la gran diferencia entre una arteriola y una arteria pequeña. Este cuadro, les aconsejo que ustedes lo estudien, chicos, está en su libro. Acá lo resume, chicos, las principales características. ¿Ven? Arteria grande, arteria mediana, arteria pequeña, arteriola, puentes gigantes